Washington está a punto de pulsar el botón rojo de la economía global. Una nueva y agresiva herramienta legal se está cocinando en los pasillos del Congreso estadounidense con un único objetivo: cortar de raíz y de forma definitiva los ingresos que la Federación Rusa obtiene por la venta de sus recursos energéticos. La propuesta es tan radical que ha encendido las alarmas en las principales cancillerías del mundo: imponer aranceles de hasta el 100% a cualquier país que se atreva a seguir comprando petróleo o gas a Moscú. Imagínelo por un segundo: si un país decide mantener sus lazos comerciales con el Kremlin para asegurar su suministro de combustible, Washington responderá bloqueando comercialmente sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. Un juego de suma cero. Sin embargo, los primeros compases de esta agresiva campaña de presión ya están sembrando profundas dudas entre los expertos en geopolítica. ¿Es realmente efectivo este nivel de coacción en un mundo que avanza rápidamente hacia la multipolaridad? Mientras la maquinaria política estadounidense calienta motores para una votación decisiva en el mes de septiembre, al otro lado del océano, en el corazón de la Unión Europea, la fachada de unidad occidental empieza a agrietarse. Diversos gobiernos europeos repiten, cada vez con mayor insistencia y desesperación, una incómoda realidad: desvincularse por completo del suministro energético ruso es, hoy por hoy, una misión suicida para sus economías. Y el primer país en rebelarse abiertamente y plantearle cara a las directrices de Washington ha sido Eslovaquia. Para entender la magnitud del terremoto que se avecina, debemos desglosar qué es exactamente lo que está preparando Estados Unidos. El plan es directo. El Congreso estadounidense contempla aprobar en septiembre una legislación que otorgará poderes extraordinarios a la Casa Blanca. El documento permitirá al Ejecutivo imponer gravámenes aduaneros absolutos de hasta el 100% a las importaciones procedentes de aquellas naciones que no corten sus lazos energéticos con Moscú. Pero el alcance de esta ley va mucho más allá de un simple impuesto aduanero directo. El proyecto legislativo incluye mecanismos de aplicación secundaria sumamente punitivos. ¿Qué significa esto? Significa que la Casa Blanca del señor Trump no solo castigará a los gobiernos compradores, sino que implementará sanciones severas contra los estados y las empresas privadas que faciliten, medien o transporten hidrocarburos rusos hacia los mercados internacionales. Es un intento explícito de estrangular toda la cadena logística del comercio energético de Rusia. La pregunta del millón es: ¿a quiénes apunta exactamente el telescopio de Washington? Los informes de inteligencia económica y los medios occidentales ya han identificado la lista negra de los principales objetivos. En el sector del petróleo crudo, el foco de atención está puesto sobre gigantes asiáticos y naciones europeas clave: Hungría, Eslovaquia, Azerbaiyán, la India y China. Por otra parte, si analizamos el mapa del gas natural, la lista de los principales importadores que se encuentran en el punto de mira incluye nombres que podrían sorprender a más de uno: Bélgica, Hungría, China, Francia y Japón. Sí, han escuchado bien: aliados históricos de Washington y miembros de la OTAN, como Bélgica o Francia, figuran en la lista de los principales dinamizadores del gas de origen ruso. La estrategia estadounidense, por tanto, amenaza con golpear tanto a rivales geopolíticos como a sus propios socios más o menos estratégicos. Ante esta ofensiva jurídica de Washington, la respuesta de algunos estados no se ha hecho esperar, y ha sido Bratislava, la capital eslovaca, la encargada de enviar la primera señal de resistencia firme hacia el Capitolio. El gobierno eslovaco ha dejado claro, de manera rotunda, que no tiene la más mínima intención de rescindir de forma automática sus contratos de suministro vigentes con Moscú, independientemente de las leyes que se aprueben al otro lado del Atlántico. El encargado de ponerle voz a esta postura ha sido Lubos Blaha, vicepresidente del partido gobernante eslovaco Smer y miembro destacado del Parlamento Europeo. Blaha ha sido tajante al declarar que Bratislava ni siquiera contempla la posibilidad de romper de inmediato los acuerdos energéticos con Rusia.
Su argumento no se basa en ideología, sino en un frío y puro pragmatismo. Una interrupción abrupta de estos suministros supondría un golpe devastador e irreversible para los intereses nacionales eslovacos. Por ello, las autoridades prefieren proteger su economía y mantener los contratos que garanticen su supervivencia. El eurodiputado eslovaco ha ido un paso más allá al cuestionar la efectividad real de las amenazas estadounidenses. Blaha recalcó que todavía existe una enorme incertidumbre sobre si estos nuevos aranceles estadounidenses se llegarán a aplicar en la práctica y si Eslovaquia sufrirá realmente tales restricciones. En los círculos políticos de Bratislava se maneja una tesis compartida por muchos analistas internacionales. Una gran parte de las declaraciones ruidosas y de las advertencias del gobierno estadounidense suelen quedarse en mera propaganda y rara vez se concretan debido al caos del mercado global. Pero incluso en el peor de los escenarios, si las sanciones se implementaran, el liderazgo eslovaco afirma que el impacto en su economía interna sería limitado y descarta perturbaciones graves en su mercado laboral. ¿Por qué tienen tanta seguridad? Porque para un Estado soberano, asegurar un flujo de energía estable, predecible y a largo plazo está infinitamente por encima de las presiones diplomáticas de una potencia extranjera. Para comprender por qué Eslovaquia está dispuesta a asumir el riesgo de desafiar a Washington, debemos analizar sus condiciones geográficas y de infraestructura. No se trata de un capricho político, se trata de una dependencia estructural absoluta. Eslovaquia es, hoy en día, uno de los miembros de la Unión Europea que más depende de los recursos energéticos rusos. Las cifras hablan por sí solas. El gas proveniente de Rusia cubre aproximadamente un tercio de todas las necesidades energéticas del país. Pero la situación es aún más crítica en el sector petrolero, donde el crudo ruso representa casi el 90% de todas las importaciones eslovacas. El cordón umbilical que mantiene viva la economía del país es el histórico oleoducto Druzhba. Este colosal oleoducto, esta red importantísima de tuberías de la era soviética, es la encargada de bombear de manera continua el crudo directamente hasta el corazón de la República. Toda la infraestructura industrial del país está diseñada en torno a este eje. De hecho, la mayor refinería de petróleo del territorio, Slovnaft, se ha centrado históricamente y de manera exclusiva en el procesamiento de la variedad de crudo ruso conocida como los Urales. Sus máquinas, sus procesos químicos y su tecnología están calibrados para ese tipo de petróleo específico. Cambiar esto de la noche a la mañana requeriría miles de millones de euros y años de reconversión industrial. Por si fuera poco, la geografía impone una trampa inevitable. Eslovaquia es un país completamente sin salida al mar. No tiene puertos propios a los que puedan llegar los colosales buques metaneros o barcos petroleros cargados con gas licuado de Texas o crudo de Medio Oriente. Esta condición mediterránea obliga al país a depender estrictamente de las rutas de oleoductos e interconectores terrestres que ya están construidos en la región. Intentar traer suministros alternativos a través de los territorios de sus vecinos no solo es una pesadilla logística, sino que encarece los costes de transporte de forma exponencial y ofrece rutas mucho menos fiables. Para Bratislava, renunciar al crudo ruso no significa cambiar de proveedor, significa arriesgarse al desabastecimiento. Los expertos en geopolítica, que siguen de cerca esta disputa, señalan un factor clave. Estados Unidos ya ha jugado esta carta en el pasado reciente y el resultado no fue el esperado. Durante el año pasado, la Casa Blanca desplegó una estrategia prácticamente idéntica. Washington intentó coaccionar a potencias de la escala de la India y China, exigiéndoles una reducción drástica de sus compras de crudo ruso bajo la amenaza directa de aplicar restricciones comerciales masivas y elevar los aranceles aduaneros. ¿Qué ocurrió entonces? El tiro le salió por la culata al señor Trump. Pekín no solo desoyó las advertencias, sino que estabilizó e incluso incrementó su ya elevado volumen de importaciones de combustibles rusos. Pero el caso más espectacular fue el de la India. La India expandió sus compras de una manera jamás vista en la historia del comercio energético. Los datos de los analistas sectoriales son demoledores. Durante el verano, el suministro de petróleo ruso hacia la península indostánica rompió todos los récords históricos.
superando la escalofriante cifra de 2,6 millones de barriles diarios. Ante un panorama internacional marcado por la profunda inestabilidad en el Medio Oriente, los conflictos en las rutas del Mar Rojo y los constantes riesgos que amenazan la estabilidad del mercado global, la mayoría de las naciones del planeta han tomado una decisión clara: priorizar su beneficio económico y su seguridad interna sobre las directrices geopolíticas de Washington. En un mundo sediento de recursos, la necesidad de un suministro estable de petróleo sigue siendo demasiado alta como para subordinarla a los intereses de la política exterior del señor Trump. Mientras la cúpula política de la Unión Europea en Bruselas mantiene su ambiciosa postura oficial de eliminar por completo la compra de hidrocarburos rusos para finales del año 2027, el tejido industrial del continente se enfrenta a una realidad energética demoledora. La economía europea sigue sufriendo una presión asfixiante debido a los altos costes de la electricidad y los combustibles, agravados por la escasez de alternativas viables. En estas circunstancias, la implementación de nuevas restricciones o aranceles punitivos por Estados Unidos no debilitaría a Moscú. Al contrario, agravaría la crisis industrial europea, destruiría empleos y ralentizaría aún más el crecimiento económico global. Por esta razón, países como Hungría y Eslovaquia continúan defendiendo con uñas y dientes su derecho a acceder a las materias primas rusas. Para ellos, la energía no es un debate diplomático, sino un componente indisoluble de su competitividad empresarial y de su paz social. La nueva iniciativa estadounidense corre el riesgo de tropezar exactamente con la misma piedra que sus ofensivas anteriores. Hasta ahora, los mayores compradores globales de energía han demostrado que están completamente dispuestos a proteger sus intereses nacionales por encima de todo. Al final del día, la capacidad de Washington para dictar las reglas del comercio internacional de gas y petróleo parece cada vez más limitada. Y por si el tablero de ajedrez geopolítico no fuera lo suficientemente complejo, no debemos olvidar las réplicas que estos movimientos generan en otras regiones del planeta. Tiempo atrás, publicaciones internacionales como On News reportaron advertencias extremas desde el Golfo Pérsico, donde países como Irán llegaron a sugerir que estarían dispuestos a paralizar el flujo energético global en la región si se apoyaban las medidas de castigo estadounidenses contra Teherán. El mercado energético global está hiperconectado y cada acción genera una reacción equivalente. ¿Logrará Washington doblegar a Europa y Asia con su nueva ley arancelaria en septiembre? ¿O presenciaremos la consolidación definitiva de un mercado energético paralelo e inmune a las sanciones estadounidenses? Déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse a GeoIntel Z para no perderse los próximos análisis y dele a la campanilla para mantenerse informado sobre los distintos y ocultos hilos que mueven nuestro mundo. Hasta la próxima.